Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Seguimos el tema de la elección del cardenal estadounidense Robert Francis Prevost como el nuevo papa, quien habría tomado el nombre de León XIV, este 8 de mayo de 2025. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Gonzalo Ortiz, que es escritor y periodista. Gonzalo, ¿cómo está? Muy buenas tardes, siempre es un gusto. Hola Gisela, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Aquí sorprendida porque no pensé que iba a ser tan pronto la elección. Parecía que se iban a demorar un poco más porque no se tenía un favorito, o lo pensé yo según la información que se desprendía desde el Vaticano, ¿no? Pero ¿qué simbolismo, Gonzalo, cree usted o qué mensaje cree que transmite que haya elegido justamente el nombre de León XIV? León XIV, mejor decirlo así. León XIV, ok. Juan León XXIII o Benedicto XV, se nos hace más fácil decir León XIV. León XIII, el papa anterior, fue un papa notable de la Iglesia, y es curioso que se haya ido 100 años atrás para buscar ese nombre. León XIII fue muy importante desde el punto de vista doctrinal, en un momento difícil de la Iglesia, a comienzos del siglo XX. Finales del 19, comienzos del 20, es una época en que la Iglesia vive un poco convulsionada por el hecho de haber perdido los estados pontificios, que eran una gran parte de Italia, y eso se le arrebató y quedó pues reducida al Vaticano propiamente. Es un pequeñísimo barrio de la ciudad de Roma, y eso es todo lo que quedó, porque Garibaldi y toda la lucha de la independencia y la unificación italiana obviamente tuvieron esta ambición, ¿no?, de que el Papa no fuera un gobernante digamos civil de Italia, sino que se quedara solamente con el gobierno pontificio, digamos, el gobierno espiritual. Pero bueno, esto es importante, pero para mí más importante es la personalidad de Robert Prevost, el nuevo papa. Primero que nada, me llama muchísimo la atención que es un matemático. Su primer grado es en matemáticas. Esto quiere decir que es un científico. Las matemáticas es tal vez la más pura de las ciencias y es la base de todo, ¿no? Y eso es el papa. Después estudió teología. Pero y además el hecho de que haya vivido 40 años en nuestro vecino país del Perú, esa es otra cosa que le marca. Es un misionero. El hecho de que sea agustino también es interesante, porque primero fue, le sucede a un jesuita, ahora a un agustino. En general los papas suelen ser diocesanos, es decir, que no son de las órdenes, sino que son sacerdotes que dependen del obispo directamente, no pertenecen a órdenes religiosas. Y además, y a eso le sumamos también, Gonzalo, el hecho de que es estadounidense, que es nacido en los Estados Unidos. Nacido en Chicago, de madre española, con 40 años en el Perú. O sea, es una mezcla muy importante, una figura universal, porque habla además varios idiomas. Es curioso que no habló en inglés, habría podido hacerlo, habló en español y en italiano. Pero él va a tener una dinámica muy especial con la Iglesia Católica estadounidense, donde hay gente muy de derecha, muy del lado de Trump. Él no es por eso de ese lado. Va a tener una dinámica muy especial con esa iglesia. Y en esa dinámica cabe, Gonzalo, que el Papa León XIV continúe con las reformas iniciadas por el Papa Francisco, o adoptará justamente el enfoque que ha tenido más bien los cardenales estadounidenses que también estaban en el cónclave, que eran más de derecha. No va a estar con esa posición ni de Dolan, ni de Burke, ni de los otros candidatos cardenales estadounidenses. No, al contrario. Él es más de la línea de Francisco. Él va a seguir tal vez más moderado. Habrá que ver cómo
cómo lo hace, ahora estará tomando ya sus primeras decisiones. Estaba muy emocionado cuando salió al balcón, se le notaba que tenía lágrimas en los ojos, no puede ser menos, ya habrá llorado en la sala de las lágrimas, que se llama, cuando ya le ponían, le probaban las sotanas a ver cuál le quedaba. Ahí es que seguramente pensando en todo lo que tiene que afrontar, pero al mismo tiempo le noté calmado, había tenido tiempo de escribir, no sé si te diste cuenta que leyó al comienzo, y eso estaba escrito a mano, o sea, él escribió a mano una parte del discurso, después improvisó, pero eso quiere decir que él quería dar un mensaje claro, que eso es lo que hace cuando uno le toca escribir y no improvisar, nos pasa cuando somos periodistas, y a ti te debe pasar cuando eres maestra de ceremonias, por ejemplo. Si tienes un guión escrito, estás más segura de lo que vas a decir, ¿no? Pero sí, o le escribo al lado en lápiz, cuando está escrito Claro, pones al lado. Pero claro, cuando te toca improvisar, bueno, tú que tienes tanta experiencia lo haces muy bien, pero él estaba frente al mundo entero hablando, ¿no? Y entonces se le notaba por eso su emoción. escribió un poquito para tener más claro su mensaje. Fue muy interesante. Otro tema, Gonzalo, también en su perfil es la edad, creo yo, ¿no? Es joven. Es joven. Bueno, te quiero decir que era mi candidato. ¿Ah, sí? Se lo puedo demostrar. GK me preguntó, el portal GK, por WhatsApp, y yo le contesté a José María León Cabrera, el editor de GK, por WhatsApp, así que tengo la prueba que yo dije que era. Pero yo también le pregunté cuál era su candidato, usted no me dijo cuáles le parecían los más opcionados, a mí no me dijo. Creo que yo no estaba todavía muy seguro cuando me entrevistaste, pero ya conforme avanzaron los días, no es que tengo contactos en el Vaticano, pero fui dándome cuenta de que era el mejor perfil, al menos era mi candidato. Yo quería que él sea papa. Y eso es lo que resultó, no por la adivinanza, sino por su perfil, ¿no? Ahora, Gonzalo, dado que este Papa pasó gran parte de su vida, como decías, en Perú como misionero, ¿cómo cree que esta experiencia va a influir en su pontificado, especialmente me refiero a su relación con nuestra región? Va a ser muy importante, porque acuérdate que además antes de ser Papa, era prefecto de la Congregación de los Obispos, pero además presidente de la Comisión Pontificia para América Latina. Él conoce muchísimo nuestra región, ha interactuado con los obispos de la región en el seno del CELAM, y era ahora el delegado del Papa para América Latina. O sea, el Papa más confiaba precisamente para la región de la que él viene, el Papa Francisco. Entonces es un hombre que va a tener mucha relación, conoce muy bien nuestra región, conoce nuestros países. Amazonía, porque además de Chiclayo estuvo también en la Amazonía, estuvo en Iquitos unos años. Va a ser bien interesante esa dinámica, ¿no? Y en el ámbito político, ¿cree que tenga menos o más acercamiento que el Papa Francisco? Porque Francisco sí tenía su línea y se la criticaron muchísimo. Sí, yo creo que va a ser diferente, pues no es el Papa Francisco, que era un argentino muy espontáneo. Pero el mismo hecho de que haya escrito quiere decir que no, que es más calmado. Probablemente tiene la mente de un matemático, más organizado, más sistemático en las cosas que hace. Eso mismo se va a ver ahora que va a nombrar, digamos, su gabinete. No sé si le deje a Parolín, probablemente sí, es el diplomático con más experiencia que tiene el Vaticano. Y entonces, el hecho de dónde viene va a marcar mucho a dónde va. ¿Y cuáles son los principales retos de este nuevo Papa, sobre todo en un mundo cada vez más secularizado y polarizado también? Bueno, yo creo que el principal, hay muchos, pero uno es lo que tiene que ver dentro de la Iglesia, y eso es continuar las reformas del Papa Francisco, unas reformas también en la parte material, digamos, las finanzas. El Papa Francisco hizo un cambio muy importante que fue precisamente transparentar eso, organizar mejor ese tema. Ahí tiene que seguir.
y probablemente las matemáticas le ayuden, porque no es economista, pero es matemático. Luego, la parte de la reforma de la curia, de la organización, el camino sinodal que comenzó el Papa Francisco, es decir, el pedido de que participemos más los laicos en la vida de la Iglesia, creo que por allí tiene que seguir. Y ese es un desafío inmenso, porque es manejar a 1.400 millones de católicos, ¿no? Luego, otra cosa importante es su relación con el mundo. La palabra de un papa, sea cual sea, es respetada, es oída. Basta ver la cantidad de medios de comunicación que estaban allí. NBC puso un canal solo para transmitir la chimenea. 24 horas al día puesta la cámara frente a la chimenea. Es increíble los miles de medios que estaban presentes allí para esto, ¿no? Es decir, la Iglesia despierta interés del mundo entero y la palabra del Papa va a ser escuchada. Ojalá y Dios quiera que nos sirva para avanzar hacia la paz, que el Papa Francisco era apasionado del tema de la paz. La diplomacia vaticana interviene, a veces ni sabemos, pero hace cosas en secreto que ayudan a avanzar a los países en el diálogo, en las relaciones diplomáticas, y eso va a tener mucha importancia y es el otro gran desafío, ¿no?, frente al mundo en guerra. Yo le agradezco muchísimo, Gonzalo, por habernos acompañado y comparto con usted la emoción, aunque yo no me imaginé que iba a ser el Papa, pero lo veo muy emocionado porque usted había dicho que iba a ser justamente Robert Francis Prevost quien posiblemente era elegido como Papa, y le atinó. La próxima le llamo directamente a usted. Ojalá este Papa dure bastante. Probablemente va a durar largo, porque como decías es joven para lo que se quería, no un papa de transición y trascendente que dure 4 años. No escogieron a alguien de mi edad, sino a alguien mucho más joven. No nos diga eso. Yo le agradezco mucho, Gonzalo, siempre es interesante y muy instructivo conversar con usted. Muchísimas gracias. Gracias, Gisela. Una buena tarde. Nos acompañó Gonzalo Ortiz, periodista y escritor. Notimundo a la carta.